Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi querido espectador, solo quería recordar que esta historia no es mía, link del creador y de la historia en la descripción. Ryo no se contuvo en absoluto. Hayato iba sentado en el tren de vuelta a casa, grabando en su teléfono los comentarios que Ryo le acababa de dar. En el tren, que ya había pasado la hora punta, incluso el sonido de sus dedos tecleando rápidamente en la pantalla era claramente audible. Le gustaba bastante esa sensación de poder oír cada uno de sus movimientos. Mirando hacia atrás, aunque hoy no fue un día particularmente armonioso, fue un día en el que su relación avanzó y él logró revelarse como un pervertido. Fue un día con el que Hayato quedó satisfecho, aunque nunca se había sentido insatisfecho en ningún día. Fue una lástima que no tuviera la satisfacción de dejarlos en ridículo. Pero tras su regreso, la reacción de la hermana mayor, Seika, fue muy interesante. Hayato sonrió, guardó el teléfono en el bolsillo y miró las casas y las luces dispersas que pasaban fugazmente en la oscuridad, con la mirada tranquila. Hace más de 10 minutos, dentro de Starry. Y por lo tanto, todavía hay muchísimas áreas de mejora. Como teclista, no estás en absoluto cualificado. Después de que Hayato terminara de tocar, Ryo se quedó de pie con los brazos cruzados, con una expresión arrogante en el rostro, con aspecto de maestra. Corrigió a Hayato con mucha brusquedad, y su tono despiadado infundía miedo en los demás. A mitad del largo discurso de Ryo, Nijika se había quedado atónita por su tono exagerado y solo ahora había recobrado la compostura. Ryo, ha sido demasiado lejos. Está claro que no se trataba de evaluarlo a nivel principiante, sino de exigirle a Hayato un nivel de actuación en el escenario. Aunque quisiera ser estricta, esto era demasiado. Tras regañar a Ryo, consoló a Hayato, que estaba de pie detrás del teclado. Hayato-kun ya es increíble. Ayer no pudo hacerlo en absoluto. ¿Verdad, hermana mayor? Tras hablar, para reforzar su convicción, buscó ayuda externa. Bueno, era un poco estricto. Seika parecía muy distante en su tiempo libre, desviando la mirada y mirando hacia otro lado, pero su tono sí implicaba que estaba intercediendo por Hayato. Nijika ya estaba acostumbrada a la actitud de su hermana, así que inmediatamente se dirigió a Ryo. Ryo, sé amable conmigo. Ante estos dos golpes consecutivos, Ryo, que hasta entonces se había mostrado muy satisfecha con su aguda crítica, se quedó paralizada, parpadeó angustiada y luego miró a Hayato. ¿Cómo puede Nijika decirle eso a Ryo? Inesperadamente, Hayato se acercó rápidamente y protegió a Ryo con su escudo. Nijika siguió y confirmó las expresiones de quienes la rodeaban. No había dicho nada malo, ¿verdad? Estaba ayudando a Hayato, ¿cierto? Las personas necesitan afilarse constantemente para crecer, y un pervertido no se lastima. La fortaleza mental de un pervertido es infinita. Hayato se volvió hacia Ryo y dijo en un tono muy arrogante. Por favor, guíame con una actitud aún más estricta. ¿Pervertido? Seika, que estaba a un lado, escuchó las palabras de Hayato y se llenó de preguntas. ¿Qué le había pasado a ese niño después de que saliera hace un momento? ¿Cómo se convirtió de repente en una persona diferente? Se frotó los ojos para comprobar si estaba soñando. Entonces se animó y prestó atención a la situación. Mientras tanto, Ryo sacó un pañuelo de su bolsillo, se secó las lágrimas de emoción que le caían del rabillo del ojo con una mano y le dio una palmadita en el hombro a Hayato con la otra. Muy bien. Te convertiré en el mejor tecladista de todo Japón. Nijika se sentía agotada. ¿Acaso su banda tenía algún tipo de maldición? Cuando Hayato llegó, era tan normal, pero ahora, bicho raro, pervertido, ¿qué será lo siguiente? Sin embargo, suspiró aliviada al ver que los dos se llevaban bastante bien, y parecía que Hayato pronto podría tocar con ellos. Sentía que la banda iba tomando forma poco a poco. Eso es genial. Hayato salió del tren, y tan pronto como salió, vio a Ginpei a lo lejos. Los dos hombres de la familia Ishikawa se miraron desde lejos y luego se acercaron. Ginpei se acercó como un buen hermano, pasando el brazo por encima del hombro de Hayato. Oye, ¿cómo va el progreso del harén? Al oír el tono de aquel hombre, que parecía esperar a que hiciera el ridículo, Hayato esbozó una mueca de desdén. Buenas noches, papá. Hoy, una niña me miró fijamente, con una mirada profunda durante un buen rato. Hayato despreciaba la mentira. Siempre decía la verdad. Kita, en efecto, lo había estado mirando, a sus manos, durante un buen rato. Se quedó mirando fijamente durante mucho tiempo. Ginpei y Hayato salieron de la estación y se dirigieron a casa, abrazados por los hombros, avanzando hacia las innumerables luces de las casas. El jefe de la familia Ishikawa caminaba, absorto en sus pensamientos, con el ceño ligeramente fruncido, enumerando diversas posibilidades. Hayato observaba en silencio a su padre.
La expresión de este hombre pasó de la confusión inicial al nerviosismo, luego al pánico, y finalmente, incluso sus manos comenzaron a temblar. Ni siquiera necesitó pensar para saber lo que pasaba por la cabeza de ese hombre. Él habló primero. Tu siguiente frase es: ve a disculparte. Ve a su casa inmediatamente y discúlpate. Antes de que llamen a la policía. Ve a disculparte. Ve a su casa inmediatamente y discúlpate. Antes de que llamen a la policía. Jinpei incluso habló medio compás más lento que Hayato, y cuando le robaron la respuesta, puso una expresión miserable, como si se hubiera comido una mosca. Hayato sonrió con aire de suficiencia. En la próxima reunión familiar, le propondré a tu madre que se reduzca tu paga. Jinpei, sin mostrar ninguna virtud marcial, recurrió a una táctica externa. Ahora la sonrisa de suficiencia pasó del rostro de Hayato al de Jinpei. Este padre y este hijo demostraron con hechos el principio de que las sonrisas no desaparecen, solo se transmiten. Y Hayato, que originalmente no dependía de la paga semanal y apenas había recibido algo, ahora solo tenía unas pocas monedas miserables en el bolsillo después de comprar un teclado. Se palpó el bolsillo y tomó una decisión. Si mamá está de acuerdo, yo. La cabeza de Jinpei se inclinaba cada vez más. Le abrazaré los pies y no la soltaré hasta que cambie de opinión. Lo juro por mi nombre de pervertido. Hayato habló con seguridad. Nadie que lo conociera tomaría sus palabras a broma. Pequeño mocoso, lárgate de aquí. Sus gritos alertaron a los vecinos de los alrededores. Después de que ambos llegaran a casa, se disculparan y saludaran a la gente, y vieron a Shizuka de pie en la puerta con las manos en las caderas. Lo lamento. Hayato inclinó la cabeza sin dudarlo y se disculpó solemnemente. Esta reacción sobresaltó a Jinpei, que seguía dudando a su lado. ¿No tienes dignidad alguna, muchacho? Después de estudiar teoría musical y conocimientos relacionados con su hermana, ya era muy tarde. Hayato regresó a su habitación satisfecho, y al abrir la puerta, lo primero que vio fue un poema escrito en caracteres chinos. A partir de mañana, sé una persona feliz. A partir de mañana, escribe a todos tus seres queridos. Cuéntales lo feliz que soy. Lo escribió en su clase de caligrafía de la escuela primaria. Cuando la maestra le sugirió que escribiera su frase favorita, escribió este poema y se lo guardó para sí mismo. Lo revisaba a diario, preguntándose si lo había logrado y si había hecho felices a sus familiares y amigos. Hoy, sin duda, ha sido otro día feliz. Mañana también debo trabajar duro y correr salvajemente por el camino de un pervertido. Hayato caminó perezosamente y se relajó hasta su cama, se acostó perezosamente y, en la cama impregnada de su aroma, su cuerpo y su mente no querían moverse debido a la sensación de seguridad. Pero Hayato no había dejado de pensar. No, hoy he recibido tantas opiniones que necesito corregirlas una por una, y luego saludar mañana con una postura de pervertido aún más perfecta. Al instante siguiente, abrió los ojos de golpe y los dos caracteres de pervertido aparecieron en su ojo izquierdo y derecho respectivamente. Abre el pergamino. Este es un beso de despedida de un pervertido, así que me voy. Hayato, como siempre, expresó sus sentimientos directamente a su familia, luego recogió su mochila, listo para irse de casa. Espera, gran hermano. Ibiki se acercó trotando en sus pantuflas, extendiendo un trozo de papel. Por el aspecto del papel, era uno que Hayato le había dado antes. Encontré una pastelería. Invítame a un postre después de clase. Ella le metió la nota en la mano a Hayato. Hayato miró a su hermana, que apretaba el puño en silencio, sabiendo que no podía simplemente ignorarlo. Sacó la cartera, comprobó el dinero que había dentro, tragó saliva y, con lágrimas en los ojos, guardó la nota dentro. Para reiterar, fue el transmigrante más fracasado. Incluso tenía que calcular cuándo invitar a su hermana a comer algo. Todavía tengo ensayo con la banda hoy. ¿Qué tal el fin de semana? Ibiki solo recordó que su hermano se había gastado todos sus ahorros en instrumentos musicales cuando lo vio buscar su billetera. Su expectación se desvaneció de inmediato y extendió la mano. No importa, devuélvemelo. No, no me arrepiento de las decisiones tomadas ante un pervertido. ¿Cuándo piensas ir? Hayato, haciendo caso omiso de su billetera casi vacía, dijo con rectitud. Como pervertido, no hay escapatoria. El tono de Ibiki se animó y dijo con ligereza. Entonces mañana, de acuerdo. Hayato hizo un gesto y salió de la casa con calma, caminó hacia la carretera principal cerca de la escuela, y Hayato miró a su alrededor con disimulo, buscando una figura rosa muy llamativa. Como persona que sufre de ansiedad social, lo que le resultaba interesante de Bokchi era que se atreviera a actuar de forma diferente.
Cabe decir que esta chica intentaba cambiar torpemente, pero no lograba dar con la clave, o bien se excedía, lo que la hacía aún más retraída. Tenía un gran talento para bromear. Este pervertido pensaba eso. Y hoy tuvo mucha suerte. Logró divisar un color rosa particularmente llamativo entre una multitud de personas con uniformes escolares beige. Hoy era su día de suerte. Hayato no la llamó directamente, sino que aceleró el paso para acercarse a Bokchi, hablando solo cuando estuvo cerca. Gotou-san. Al oír que la llamaban por su apellido, Bokchi no se dio cuenta de que se dirigían a ella. Su primera reacción fue mirar a su alrededor con curiosidad para ver si encontraba a alguien con el mismo apellido que ella. Sin embargo, cuando giró la cabeza disimuladamente y vio detrás de ella a un chico alegre y guapo que le había causado una profunda impresión, mirándola con la mirada curiosa de quien observa a un pequeño animal. ¡Ah! Sobresaltada, Bokchi dejó escapar un grito silencioso, cubriéndose el rostro y temblando como si la hubieran estirado. Un instante después, recobró la compostura, ignorando el constante ir y venir de estudiantes a su alrededor, e inclinó la cabeza con desesperación en señal de disculpa. Lo siento, lo siento. No me di cuenta, de verdad lo siento. Si se tratara de cualquier otra persona, que recibiera una disculpa tan exagerada en la calle, especialmente en un lugar tan concurrido, probablemente se sentiría un poco avergonzada. Pero, ¿quién es nuestro protagonista? Hayato. Ni hablar de esto, incluso si alguien bailara samba aquí, él podría seguirle el ritmo. Está bien, está bien. Hizo un gesto con la mano para indicar que estaba bien y dijo con una sonrisa: vayamos juntos a la escuela. Ah, sí. Las palabras ni siquiera habían pasado por el cerebro de Bokchi antes de que salieran disparadas de su boca. Y para cuando reaccionó, ya estaba caminando hacia la escuela con un hombre al que apenas había conocido el día anterior. Ella miró disimuladamente a Hayato, que estaba a su lado. Su rostro delicado pero no afeminado brillaba bajo la luz del sol, y él llevaba sin esfuerzo su mochila escolar con una mano, ralentizando sus pasos como para compasar el ritmo de ella. Es un humano. Demasiado cerca. Al darse cuenta de esto, parpadeó con la mirada perdida, la expresión de sus ojos desapareció mientras sus pensamientos se hundían rápidamente en las profundidades de su conciencia. Cuando Hayato acompañó a Bokchi a la escuela, no habló. De hecho, ni siquiera tuvo la oportunidad de conversar. Porque, observó a Bokchi a su lado con interés, con aspecto de zombie, con expresión quebrada, murmurando mientras caminaba. Finalmente comprendió por qué una chica tan guapa y de piel tan clara no tenía novio. No importaba su costumbre de esconderse de la gente sin decir palabra. Su aspecto actual bastó para que él la usara como meme para personas con discapacidad intelectual. En la entrada de la escalera dentro del edificio de la escuela, Hayato se detuvo. Bokchi, con aspecto de zombie, dio 2 pasos más antes de volver de repente a la realidad y detenerse. Bueno, pues, despidámonos aquí. Espero que todos tengan un buen día. Hayato sonrió levemente y luego caminó hacia su aula. No tenía prisa por entablar una relación con Bokchi. Comunicarse con alguien que sufre ansiedad social requiere la paciencia de navegar por un laberinto, y además, su interacción con Bokchi se debía simplemente a la curiosidad. Ah, gracias. Al ver a Hayato darse la vuelta y marcharse, los brillantes ojos de Bokchi reflejaban confusión. ¿Por qué iba a interactuar con alguien como ella? Era tan guapo y parecía tan amable y refinado, existía en un plano completamente diferente al de alguien como ella. Incluso para la banda, habría más opciones, ¿verdad? La expresión de Bokchi era de ambivalencia mientras dejaba volar su imaginación. ¿Podría ser un juego de verdad o reto? ¿Lo amenazó la mafia? ¿Un actor contratado por su padre a cambio de dinero? Ella no podía entenderlo, tal vez mantener un poco de distancia. Con este pensamiento en mente, Bokchi se dio la vuelta y caminó hacia su aula. Sin embargo, en cuanto se giró, su delicado rostro, que aún reflejaba un atisbo de preocupación, se derritió al instante. Jejeje. Jeje, un amigo con quien ir a la escuela, hoy es un buen día, jeje. Aunque no recordaba haber caminado juntos y había decidido mantener una distancia prudencial, eso no afectó en absoluto su euforia. Con una voz que sobresaltó a los estudiantes que pasaban, entró flotando en el aula. Hayato abrió la puerta del aula. Los estudiantes, que charlaban animadamente, tras una mirada involuntaria, vieron entrar a Hayato y sus voces se silenciaron considerablemente. Algunas personas hicieron muecas, como diciendo: es por tu culpa que no podemos divertirnos, mostrando expresiones de rechazo. El ambiente en el aula se enfrió bastante de repente. Pero Hayato caminó hacia su asiento como si no se diera cuenta de nada, sacó un libro de su mochila y se sentó tranquilamente con una sonrisa refrescante, cruzando las piernas y leyendo. La extraña atmósfera, ignorada durante unos segundos, se disipó por sí sola.
Pero las acciones de Hayato sin duda disgustaron aún más a algunas personas. Poco después, Kita también abrió la puerta del aula y saludó a sus compañeros con una sonrisa radiante. Hoy se la veía un poco más apática, pero su sonrisa era aún más radiante. Detrás de ella, llevaba una bolsa de instrumentos blanca y naranja. Hayato levantó la vista de su libro, echó un vistazo y luego apartó la mirada. Pero como era de esperar de una persona tan sociable, tiene mucha iniciativa. Pero ella aún está lejos de él. Un terrorista social puede unirse a una banda sin instrumento. E incluso lograr que la banda pague por el instrumento. Al notar la fugaz mirada de Hayato, la expresión de Kita se tornó ligeramente seria. Lo miró fijamente, con una expresión que parecía desafiarlo. Pero esa expresión fue fugaz. A excepción de Hayato, a quien observaban fijamente, los demás solo sintieron que la sonrisa de Kita había desaparecido por un instante. Kita saludó a sus amigos y, en medio de sus exclamaciones de sorpresa, fingió ser una guitarrista que había aprendido a tocar la guitarra hacía mucho tiempo, pero que nunca lo había revelado. HMPH, aunque no conozco el verdadero nivel de habilidad de Ishikawa-kun, el hecho de no haber podido unirse a la actuación callejera ciertamente significa que no obtuvo la aprobación de Ryo-senpai. Y yo, no solo soy el guitarrista fundamental, sino que también tengo unas habilidades extraordinarias gracias a 6 años de práctica ininterrumpida, llueva o truene. Kita ya soñaba con superar a Ryo-senpai en su camino para conquistarla. Sin embargo, ya había olvidado que solo el día anterior había tocado una guitarra, y que si realmente era una guitarra era otra cuestión completamente distinta. La magnífica habilidad lingüística de una persona muy sociable podría incluso engañarse a sí misma. Incluso el autoengaño acaba por terminar. Kita se dirigió a la puerta principal de Starry, se detuvo y miró el pomo de latón de la puerta negra, con el corazón latente. Solo entonces recordó que no sabía tocar la guitarra en absoluto. Se echó la guitarra a la espalda, la cual había comprado impulsivamente por temor a que se llevaran a Ryo-senpai. Su mirada se tornó inmediatamente un poco más segura. Anoche practicó durante mucho tiempo, y mientras siguiera esforzándose y dedicando más tiempo a perfeccionar sus habilidades, sin duda alcanzaría un nivel en el que podría actuar al mismo nivel que sus compañeros más experimentados. Además, ella ya había hecho algo tan astuto. No podía dudar por algo tan insignificante. Akane-chan, encontré una pastelería muy rica. Vamos juntas hoy. Kita-chan, hoy estoy de servicio. Cambiemos, dijo Kita, haciendo pucheros. Lo sé, ¿con quién debería intercambiar? Akane accedió a regañadientes y, tras responder, dirigió su mirada a un compañero de clase cercano, buscando a alguien con quien pudiera intercambiar tareas. ¿Qué tal Hayato-kun? Parece que tiene tiempo. Kita, que tenía un plan, agarró la mano de Akane y la jaló hacia Hayato, que estaba a punto de marcharse. De ninguna manera. Akane fue arrastrada por Kita, suspirando impotente. Frente a Hayato, Kita puso una expresión preocupada pero tierna, juntando las manos mientras le suplicaba a Hayato. Ishikawa-kun, ¿podrías hacerme el favor de intercambiar un día de servicio con mi amigo? Te lo ruego. Tras terminar de hablar, le dio un suave codazo a Akane con el hombro, en tono suplicante. Por favor, Ishikawa-kun. Akane suplicó sin mucha esperanza. No hay problema. Entonces Tanaka estará de servicio el próximo martes. Hayato fue muy directo. Incluso parecía que aceptaba sin pensarlo. Tanaka Akane no esperaba que Hayato fuera tan directo. Se sorprendió por un momento y luego sonrió levemente. Gracias. Después, Kita y Tanaka Akane fueron a comer postre. A la hora habitual en que Ryo-senpai y sus amigas llegaban a Starry, se despidió de Akane y se apresuró a ir a Starry. A estas alturas, el servicio debería haber terminado, así que Ishikawa-kun no estaría aquí. Le preocupaba un poco que Hayato le impidiera unirse a la banda, porque ella lo había llamado así el día anterior, viviendo su interacción con Ryo-senpai, podría haber estado pensando en salir con ella. Y ella lo había estado mirando fijamente durante tanto tiempo ayer, que tal vez él lo había notado vagamente. No quería que la persona que admiraba le fuera arrebatada por otra. Así que recurrió a un pequeño truco y rápidamente se unió a su banda. Ella era realmente terrible. Pero Kita no se arrepintió. Extendió la mano y abrió la puerta de Starry. Ryo y Nijika charlaban en una mesa, mientras que la gerente, Seika, estaba absorta en sus pensamientos en la barra. Pero cuando Kita entró, todas sus miradas se dirigieron hacia ella con confusión. Bajo sus miradas perplejas, Kita bajó las escaleras. Antes de que Seika pudiera decir que el lugar aún no estaba abierto, ella habló. Ryo-senpai, oí que estabas reclutando miembros para la banda. Me emocionó mucho ver tu actuación de ayer. Por favor, déjame unirme. Bokchi, en un vagón de tren no muy lleno, acurrucada en el rincón más alejado de un asiento, con la cabeza gacha y la mirada fija en el espacio frente a sus pies.
Aunque los trenes suelen ser lugares concurridos, aquí casi nadie prestaba atención a su entorno. La mayoría de la gente encontraría algo que hacer durante este largo y aburrido periodo. Esto permitió que Bokchi se sintiera un poco más tranquilo. Y al mismo tiempo, ella, como los demás, estaba absorta en sus pensamientos. Al recordar el día de hoy, un nombre se convirtió en la palabra que más recordaba: Hayato. Además de verse por la mañana, también lo veía al mediodía. Durante la hora del almuerzo, Bokchi salía del aula discretamente sin llamar la atención de nadie. Se dirigió rápidamente al hueco de la escalera, justo al borde, echó un vistazo a su alrededor y, al ver que nadie la miraba, se deslizó velozmente hacia el rincón repleto de escritorios y sillas. Sentado en aquel espacio oscuro y estrecho, Bokchi dejó escapar un suspiro de alivio. Vaya, qué raro, ¿por qué no puedo relajarme? Miró a su alrededor con confusión. Escritorios y sillas abandonadas formaban un rincón invisible desde el exterior, y una luz tenue e indistinta descendía desde la escalera superior. No se sentó directamente en ella, pero la evitó ligeramente. Nadie debería poder verla. Bokchi aparentemente había olvidado el acuerdo de ayer, pero su cuerpo la llevó instintivamente hasta allí, aunque también estaba nerviosa. Tum tum. El sonido de una mano golpeando la pared, seguido de una voz familiar. ¿Está Gotou-san ahí? Sí. Bokchi respondió como si un fantasma la hubiera interpelado, y solo entonces el recuerdo de la pausa para el almuerzo del día anterior afloró repentinamente ante sus ojos. ¿Puedo volver a venir aquí a buscarte en el futuro? Ishikawa-kun. Realmente vino a buscarla de nuevo. Esta mañana había decidido mantener las distancias. Pero como ya había aceptado, Bokchi no se atrevió a huir. Se sentó en el suelo en posición de pato, llorando en silencio, con su caja bento sin abrir apoyada sobre sus piernas cubiertas con pantalones deportivos, esperando a Hayato. Hayato entró desde afuera, trepó por encima de las mesas y sillas abandonadas, y una vez dentro, encontró a una hermosa chica de cabello rosa en un rincón oscuro, con aspecto nervioso, acurrucada y sosteniendo una caja bento. Disculpe. Sonrió y saludó con la mano. La otra persona esquivó la mirada de Hayato, asintiendo levemente en respuesta. ¿Puedo comer contigo? Hayato no perdió su deseo de comunicarse a pesar de la débil reacción de la otra persona. Rechazad, rechazad. Rechazad. Ella ya había decidido mantener las distancias. Por favor, siéntase libre. Bokchi lo odiaba, se odiaba a sí misma por no haberse atrevido a negarse. Justo cuando empezaba a sentir lástima por sí misma, oyó a Hayato decir esto. Gotou-san es muy amable con la gente, incluso se preocupa más por los demás que por sí misma. Hayato miró a su alrededor. Estaba oscuro y estrecho, y aunque no estaba sucio, no era el mejor lugar para estar. Te escondiste aquí deliberadamente para comer y evitar a la gente, pero aún así accediste a que me uniera a ti para almorzar. El corazón de Bokchi dio un vuelco repentino. Nadie le había dicho eso antes, y ella misma jamás se había planteado siquiera tal afirmación. Por un instante, tuvo la ilusión de que las nubes en su corazón se habían abierto, dejando ver el sol. Ella volvió a mirar a Hayato. En el rincón tenuemente iluminado, su mirada era tranquila y clara, irradiando una presencia fuerte pero inofensiva. No era una de esas personas irrazonablemente felices. La tensión en su corazón disminuyó considerablemente. Tras interactuar durante esos 2 o 3 días, poco a poco sintió que él, en efecto, venía con buenas intenciones. Finalmente, se inclinó ligeramente hacia adelante y tomó la iniciativa de preguntarle a Hayato. Ishikawa-kun, ¿por qué quieres que me una a la banda? Ante su pregunta, el joven que tenía delante habló en un tono muy tranquilo. Porque oí un grito de auxilio. El héroe no irradiaba luz ni brillantez, sino que se sentó frente a ella con una actitud accesible, como si le pidiera que aceptara su ayuda. Gotou-san, en realidad quieres cambiar, ¿verdad? Al usar eso para ir a la escuela el primer día, querías hacer amigos y formar una banda, ¿cierto? Todos los miembros de mi banda son muy buena gente. Incluso aceptaron a alguien sin experiencia como yo. Gotou-san, al traer su guitarra a la escuela, debe tener mucha confianza en su forma de tocar. Ven con nosotros y crea recuerdos preciosos. Al ver la mano extendida de Hayato, Bokchi dudó durante un largo rato, abrió la boca pero no supo qué decir. Todo lo que anhelaba parecía estar desplegado ante ella, esperando su respuesta de una manera muy real y directa. Parecía un sueño, pensó Bokchi. Quizás nunca tendría una segunda oportunidad en su vida. Bokchi, tú puedes. Di que sí. Finalmente, inconscientemente, se pellizcó la mano contra la esquina de su ropa, secándose cualquier posible sudor, contuvo la respiración y reunió el valor suficiente para tomarle la mano. La mano firme del niño, cuyo calor ella podía sentir claramente, le apretó la mano una vez y luego la soltó. Tras soltarla, Bokchi bajó la cabeza, con su largo flequillo cubriendo por completo sus ojos.
Temblaba, murmurando nerviosamente como si se arrepintiera de su decisión. Esperar. Sus palabras despertaron la curiosidad de Hayato. Espera, al menos déjame prepararme mentalmente un poco. En ese momento, el joven reveló su naturaleza traviesa. Cualquier momento está bien. Hizo una pausa y luego dijo en tono juguetón. Aunque me gustaría decir eso, solo le doy a Gotou-san un mes para pensarlo. Bokchi levantó la vista alarmado al ver la sonrisa traviesa de Hayato y lo escuchó temblar como un animalito. Si después de un mes Gotou-san todavía no está lista, y sigue pareciendo que quiere cambiar pero no se atreve, te sacaré a la fuerza. Hayato vaciló. Lo garantizo, como pervertido. Pervertido. Bokchi no entendía por qué alguien tan puro y sincero como Ishikawa-kun se autodenominaría un pervertido. En ese momento, ella no pudo determinar qué sentía por Hayato, y en cambio intentó comprender a Hayato como persona. Tras regresar a casa, abrió su ordenador confundida para buscar información. Definición y explicación de un pervertido. Finalmente, entre la abrumadora cantidad de explicaciones negativas, encontró una. Cambiar de la forma original a un estado anormal. ¿Cambia de estado, pervertido? Parpadeó con incertidumbre. Tras su llegada a Starry, Hayato vio a 3 personas charlando animadamente en una mesa, y a Pasan y a la gerente Osika ocupadas trabajando. Las alegrías y las tristezas de las personas no están interconectadas. Reían, estaban ocupadas. La gerente Osika estaba trabajando horas extras, con aspecto lamentable, y su mirada se dirigía con frecuencia hacia Nijika, que charlaba animadamente en la mesa. Al notar la mirada de su hermana, pero sintiéndose demasiado incómoda como para abandonar a la nueva integrante, Nijika solo pudo juntar las manos a la altura de la cintura, fuera de la vista de Kita, y suplicar desesperadamente. Seika se detuvo varias veces, queriendo que Nijika comenzara a trabajar, pero debido a las súplicas de Nijika, continuó trabajando arduamente con la cabeza gacha. ¡Qué escena tan interesante de observar! Hayato sintió la necesidad de fotografiar esa escena. Pero si hiciera eso, el manager Osika sin duda le haría morir de una muerte rítmica. Después de un rato, Hayato vio que nadie se había percatado de su llegada, y como pervertido, ¿cómo podía tolerar tal cosa? Sin dudarlo, saltó desde los 7 escalones, aterrizando como Iron Man. El pervertido ha llegado. Nijika escuchó la voz del Salvador tan esperado, miró sorprendido y luego se puso de pie con mucha naturalidad. Ah, Hayato-kun, llegas justo a tiempo. Kita-chan también planea unirse a nuestra banda. Kita, sentada en su asiento, oyó la voz familiar detrás de ella, bajó la cabeza y se sobresaltó, luego se giró inmediatamente y saludó a Hayato con cierta vergüenza. Ishikawa-kun, hola. Bienvenido. Hayato sonrió, dejando ver su actitud, pero no parecía demasiado cercano. Luego habló con Ryo, quien parecía aburrido a su lado. Ryo-senpai. Mira mi progreso hoy. Al verlo así, Kita inmediatamente suspiró aliviada. Después de todo, lo que había hecho antes había sido demasiado obvio. Al ver que a él no le importaba o no se daba cuenta, ella se relajó de inmediato y se sintió a gusto. Pero al oír a Hayato llamar directamente a Ryo-senpai nada más llegar, se puso un poco nerviosa y su mirada iba alternando entre los dos. Bueno. Ryo se animó un poco. Yo también quiero verlo. Kita la siguió rápidamente y luego se puso de pie, temiendo que los dos se escabulleran. Genial, entonces iré a ayudar a mi hermana y luego podremos jugar. Nijika aplaudió aliviada, luego retrocedió torpemente unos pasos con las manos a la espalda, antes de darse la vuelta inmediatamente y correr hacia Seika. Entonces, vámonos. Hayato dijo, sacando un sintetizador de algún sitio. ¿De dónde salió eso? Kita estaba estupefacta. No había visto a Hayato llevando su teclado en ningún momento. Kita, dudando de su vida, miró hacia un lado y vio a Ryo con expresión seria. Eso es realmente extraordinario. Al oír que la sorpresa de Ryo era completamente diferente a la suya, e incluso que tenía una expresión como si eso fuera lo más normal del mundo, Kita se quedó atónita. Al notar la expresión de Kita, la mirada de Ryo se detuvo en su rostro por un momento, y luego explicó. Este es el estado de un maestro intérprete, donde la persona y el instrumento se funden en uno solo. La mayoría de los intérpretes excelentes pueden lograrlo, pero es muy difícil. Incluso yo solo puedo hacerlo cuando mis emociones son intensas. Kita, que había vivido durante 15 años, tenía dudas sobre el mundo. ¿Es este un mundo normal? Pero Ryo-senpai realmente dijo tantas cosas. Hoy es un día maravilloso. Si Ryo-senpai lo dijo, debe ser verdad. Este mundo tiene magia.
Kita actualizó su visión del mundo sin dudarlo. Kita siguió a los dos hasta la sala de ensayo y observó todo con gran interés. En el estante había afinadores cuyo uso no lograba discernir, varias marcas y modelos de amplificadores apilados en una esquina, atriles tirados en otro rincón y una batería grande. Las paredes parecían borrosas, ¿estarían hechas de algún material especial? Se parecían un poco a las paredes de un cine. ¿Esto es una banda? Se ve muy profesional. Mantuvo la boca cerrada con fuerza, sin dejar entrever el menor atisbo de sorpresa, mientras observaba lentamente su entorno, como si estuviera haciendo una crítica. Ryo-senpai solo le prestó atención por un instante antes de que su mirada se desviara hacia Hayato, que se estaba preparando. Conectó todos los amplificadores de potencia y luego encendió el sintetizador. Música encendida. Entonces, hermana mayor, voy a ver cómo están Ryo-senpai y los demás. Tras pasar un buen rato terminando sus tareas, Nijika se dio cuenta de que Hayato y los demás aún no habían salido de la sala de ensayo, y no pudo evitar preocuparse. Saludó con la mano a la manager Osika y se apresuró hacia la sala de ensayos. La venta de entradas comenzará pronto. La gerente Osika se lo recordó. Lo sé. Nijika dijo sin darse la vuelta, con pasos firmes. A pesar de la aparente pereza de Ryo-senpai, cuando enseña en serio es increíblemente implacable. Hayato-kun también es directo y probablemente escuchará todo lo que se le diga. La personalidad de Kita aún se desconoce, pero parece admirar mucho a Ryo-senpai. En otras palabras, en ese momento la sala de ensayos era dominio de Ryo-senpai. Se preparó mentalmente antes de entrar. Ella abrió la puerta. Vio a Hayato tocando el teclado y a dos personas apoyadas contra la pared con los brazos cruzados, intentando parecer guays. Bueno, no dio demasiado miedo. Ella suspiró aliviada. Es que, ¿no era aún más impresionante la forma en que Hayato-kun tocaba el teclado? Ryo-senpai, apoyada contra la pared, oyó un sonido discordante en la habitación. Lentamente abrió los ojos y miró hacia la puerta. Al ver a Nijika atónita en la puerta, sorprendida, se acercó. Le dio una palmadita en el hombro a Nijika. Este chico es un genio, no, un pervertido. Tras recibir el respaldo de Ryo-senpai a su habilidad, Hayato levantó el pulgar con una sonrisa radiante, pero los movimientos de su otra mano se tornaron demoníacos al instante, desplazándose por el teclado como imágenes residuales. La liberación de la humanidad traerá consigo la trascendencia física y espiritual. Todo avance en la sociedad humana se basa en la liberación del corazón humano. En otras palabras, como ser con pensamientos completamente liberados, un pervertido es invencible. La forma suprema de la humanidad es un pervertido. No hay duda al respecto. Hayato, como un predicador, extendió los brazos y, con expresión solemne, propagó su filosofía perversa a las tres chicas y a las dos mujeres adultas. Sin embargo, era evidente que nadie lo entendía. Todos tenían una expresión incómoda que decía: lo que dices suena impresionante, pero no voy a seguir por ese camino malvado. Entendemos por qué Hayato-kun es tan increíble, por favor, siéntense. Nijika reflexionó un momento, luego reorganizó sus pensamientos e invitó a Hayato a sentarse de nuevo. Hayato volvió a su asiento. Observó a los demás. Ryo-senpai y Kita-chan estaban absortos en sus pensamientos, mientras que Nijika parecía bastante feliz. Nijika aplaudió suavemente, recordándoles a los dos que reaccionaran, y luego dijo: ahora que Hayato-kun tiene la habilidad de actuar en el escenario, Ryo-senpai y yo también estamos bien, y Kita-chan es una guitarrista experimentada. Con una expresión de expectación largamente esperada, presionó con entusiasmo la mesa y se inclinó hacia adelante. Voy a pedirle a la hermana mayor que nos deje actuar en el escenario. Kita, que aún no se había recuperado de la increíble habilidad de Hayato y de su razonamiento absurdo, asintió inconscientemente. ¿A qué acaba de acceder? ¿Llevar a cabo? ¿Cuándo? No tengo ningún problema. Ryo-senpai aún mantenía una expresión tranquila e imperturbable, pero un ligero cambio en el tono de su voz sugería un atisbo de interés. Ryo-senpai. Kita estaba a punto de llorar. Incluso ella sabía que aprender a tocar la guitarra no era algo que se pudiera dominar en poco tiempo. No podía subirse a un escenario tan pronto. Que alguien la salve, ella haría cualquier cosa. Un dios, por favor. Pero el último miembro de la banda ignoró por completo la agitación interna de Kita y habló con una sonrisa. Vamos, pervertido. El corazón de Kita ya había muerto. Entonces iré a preguntarle a mi hermana mayor. Nijika se puso de pie con una sonrisa radiante. Su expresión de felicidad, como la de alguien que camina por el sendero de sus sueños, era reconfortante con solo presenciarla. Pero no pudo salvar a la persona que estaba a punto de derrumbarse. Eso.
Kita quería explicar rápidamente, después de que habló, todas las miradas se dirigieron hacia ella. Más que a nadie, a Kita le preocupaba sobre todo la mirada de Ryo-senpai, que estaba sentado frente a ella. Esa mirada tranquila e inexpresiva la ponía nerviosa. Se imaginó cuál sería la expresión de Ryo-senpai si le dijera que no sabía tocar la guitarra en absoluto. No, más que su expresión, lo primero que se arruinaría sería la impresión que Ryo-senpai causaría en ella, y nunca más volvería a ser vista directamente. Una basura que miente sobre música. Ryo-senpai la miraría con desprecio y una mirada penetrante y condescendiente. «Kita-chan, ¿qué te pasa?», preguntó Nijika, desconcertada. Incluso la persona más sociable tiene miedos y palabras que no se atreve a pronunciar. Eso, no es nada. Kita bajó la cabeza, con una expresión de profunda culpa. Hayato miró a Kita, que no dijo nada, y suspiró. Nijika y Ryo-senpai no eran tontos. Naturalmente notaron la expresión de conflicto en el rostro de Kita. Pero la respuesta inmediata de Kita hizo que no pensaran que no quería actuar. Al notar que miraba disimuladamente a Ryo-senpai, supusieron que estaba preocupada por coordinarse con Ryo-senpai, o por asuntos menores como el estilo de actuación. Está bien, practicaremos juntos antes de subir al escenario, y solo se trata de versionar canciones populares, ¿verdad, Ryo-senpai? Nijika terminó de hablar y le pidió confirmación a Ryo-senpai. Y a pesar de los comentarios sarcásticos ocasionales de Ryo-senpai, ella seguía preocupándose profundamente por sus compañeros. Una actuación relajada. Sí. Kita ni siquiera había terminado de hablar cuando la voz de la gerente Osika llamó a Nijika. Ha llegado un cliente. De acuerdo. Nijika respondió en voz alta y dulcemente, y luego les dijo a los demás. Entonces hablemos de ello mañana. Todos trabajaron mucho. Hayato asintió y luego se puso de pie. Entonces yo también me voy a casa. Adiós. Ryo-senpai agitó la mano. Yo también. Kita, con expresión decidida, se echó la guitarra a la espalda y siguió a Hayato hacia la salida de la sala de conciertos. Kita-chan, ten cuidado en tu camino. Nijika estaba de pie junto al mostrador, llamando desde lejos a Kita, que se encontraba en los escalones. Pero Hayato, que iba unos pasos por delante de Kita, se detuvo al oír esto, con la mente llena de preguntas. Sabía que Nijika le estaba recordando a Kita que no pensara demasiado las cosas y que se concentrara en su camino de regreso, pero no podía quitarse de encima la sensación de que algo andaba mal. Al salir de Starry, bajando las escaleras hundidas hasta la planta baja, el ajetreo de la ciudad y el viento solitario agitaron el uniforme escolar de Hayato, pero Hayato permaneció inmóvil como una torre de hierro. Alzó la vista hacia el cielo, que era de un color naranja azulado intenso. Otro hermoso día. Pero hoy tuvo un aspecto negativo. Se dio la vuelta, miró a Kita, que parecía abatida, y se detuvo, esperando a que ella lo alcanzara. Durante ese tiempo, uno o dos clientes riendo, preparándose para ir al local de espectáculos, pasaron junto a él, charlando alegremente, llenos de expectación. Kita, con la cabeza gacha, llegó al último escalón. Sintiendo una presencia a su lado, levantó la vista. Hayato permaneció inmóvil, como si la estuviera esperando deliberadamente. Kita forzó una sonrisa y luego le preguntó a Hayato. Ishikawa-kun, ¿qué te pasa? Cuando te enfrentas a problemas, necesitas ser decisivo. Huir no siempre es algo malo. Hayato lo insinuó, recordándoselo. Kita pensó un momento y luego se sobresaltó. ¿Acaso la había descubierto? ¿Viste que no sabía tocar la guitarra? Ishikawa-kun. Ella dudó, tratando de explicarse, pero luego escuchó a Hayato decir con calma, en un tono diferente al habitual y emocionado. Como estamos en la misma banda, puedes llamarme por mi nombre. Además, tengo muchas ganas de ver tu actuación. ¿Qué quiso decir? Kita estaba confundida. Primero le dijo que escapara, luego le dijo que esperaba con interés su actuación. Ella quedó completamente desconcertada. Pero al percibir la preocupación en las palabras de Hayato, Kita sonrió y asintió. Haré lo mejor que pueda. Al día siguiente, Hayato estaba sentado en el tren, con el manual de instrucciones del sintetizador en la mano, apoyado perezosamente en el asiento, leyendo el tutorial. Hoy no tenía clases, así que llevaba una chaqueta de manga 3/4 sobre una camiseta blanca y pantalones oscuros informales. Su bandolera estaba tirada junto a su asiento. Su vestimenta sencilla y pulcra, junto con su rostro apuesto y amable, resaltaban a la perfección su encanto juvenil. Dos estudiantes de preescolar, no muy lejos de su asiento, lo miraban con frecuencia. Podría decirse que su apariencia era muy engañosa. Por supuesto, para quienes lo conocían, este leve engaño era completamente insignificante frente a su extraña personalidad. Tras llegar a la estación, Hayato metió su libro en su bolso, se echó la mochila al hombro y caminó directamente hacia Starry. Llegó hasta la puerta de la tienda, la empujó y la encontró abierta.
Había llegado mucho antes de la hora acordada, pero Nijika ya estaba allí. Al entrar en el espacio subterráneo brillantemente iluminado, Hayato vio a Nijika sentada en una silla, con una sonrisa de expectación en el rostro, mirándolo constantemente. Buenos días. En cuanto Hayato entró, Nijika lo saludó con entusiasmo, agitando la mano, atada con una cinta roja, en alto. Buenos días, Nijika. Hayato miró a su alrededor. Parecía que no había nadie más. ¿Aún no han llegado los demás? Ryo no será muy puntual, dijo Nijika con una sonrisa. Tras hablar, como si se hubiera preparado para una larga espera, apoyó la barbilla en la mano, con sus hermosos ojos rojos fijos en Hayato. Espera, ¿ahora mismo solo están él y Nijika? Dios, ahora mismo estoy teniendo pensamientos codiciosos. Hayato bajó las escaleras y se sentó frente a Nijika. Hayato-kun llegó muy temprano, es verdad. Nijika se levantó y caminó hacia la barra. ¿Qué bebida le gustaría a Hayato-kun? El zumo de naranja está bien. Hayato no se andaba con formalidades. No tenía por qué hacerlo. Hablando de eso, si Ryo solía llegar tarde, entonces Nijika debió haberles abierto la puerta a él y a Kita, y bastante temprano, además. Se preguntó cuánto tiempo llevaba ella esperando. Su mirada se detuvo en Nijika, que preparaba bebidas detrás de la barra. Enseguida, ella terminó 2 vasos de zumo de naranja, escribió algo en la barra y luego se acercó y colocó las bebidas delante de Hayato. Hablando de eso, Hayato-kun es realmente asombroso. Aprendiste a usar el teclado rapidísimo. Se recostó en su asiento original, con la voz llena de admiración. Entonces, con un tono algo juguetón y una expresión burlona, dijo, en realidad, ya sabías tocar el piano antes, ¿no? Al oír su dulce tono, Hayato no pudo evitar sonreír. No miento. Esa es la fuerza de un pervertido. Sus inesperadas palabras hicieron que Nijika se detuviera, luego preguntó con interés. ¿Por qué Hayato-kun se llama a sí mismo pervertido? Nijika no creía que Hayato fuera alguien capaz de incurrir en esos comportamientos terribles, obscenos o vulgares. Ella había pensado eso desde su actuación callejera de aquel día. Hayato, que nunca mentía, respondió con sinceridad, como era de esperar. Aunque tiene varios niveles de significado, el más fundamental es darme valor, porque como pervertido, puedo. Antes de que terminara de hablar, se abrió la puerta principal. Kita bajó desde la puerta. Al ver que ya había 2 personas dentro, se disculpó tímidamente. Perdón por llegar tarde. No, ni siquiera ha llegado la hora acordada. En serio, Kita-chan, no tienes que actuar como si fuera una cita. Nijika saludó a Kita y se puso de pie al mismo tiempo. ¿Qué bebida le gustaría a Kita-chan? Tienen yogur aquí. Después de bajar las escaleras, Kita se acercó con curiosidad al bar. Sí, dijo Nijika con orgullo. Kita observó cómo Nijika sacaba el yogur del armario. Luego echó un vistazo a la lista de precios que había en el mostrador y empezó a sacar dinero. Después de que Nijika trajera la bebida, vio el dinero sobre la mesa e inmediatamente comenzó a discutir con Kita por él. Sin embargo, la mirada de Hayato permaneció fija en la mano izquierda de Kita, que seguía doblada. Tras una larga observación, pudo confirmar que 3 de sus 5 delgados dedos estaban vendados con una tirita. Qué lástima, no se rindió. ¿Este tipo también es un idiota? Ryo llegó tarde, tal como Nijika lo había previsto. Tan pronto como llegó, Nijika se quejó con ella, pero a Kita no le importó en absoluto la tardanza de Ryo. En cambio, dijo emocionada. Sin importarle el tiempo, haciendo lo que le da la gana, ¡qué guay! Como era de esperar de Ryo-senpai, una auténtica chica de banda. Su declaración sobresaltó de inmediato a Nijika, que estaba en medio de una reprimenda a Ryo. Ella volvió a mirar a Kita con una expresión de incredulidad. Incluso sus ojos, dulces y de un rojo brillante, revelaban la desesperación de quien se cuestiona la vida. Después, los 4 se sentaron alrededor de la mesa y comenzaron su reunión de la banda. Nijika aún recordaba la expresión vacilante de Kita de ayer y preguntó con entusiasmo. «Kita-chan, ¿te pasa algo?» Eso es. ¿Cómo podía Kita decir que no sabía tocar la guitarra en absoluto, cuando Ichichi-senpai se había alegrado tanto al saber que sí sabía tocarla y que era una guitarrista experimentada? Incluso Ryo-senpai estaba, la mano de Kita está herida, ¿verdad? Hayato encontró una excusa para ella, con mucha delicadeza. Aunque Kita retiró la mano inmediatamente en cuanto Hayato habló, Nijika aún pudo verla. Ah, ¿de verdad? Nijika se sobresaltó. Aunque Nijika estaba un poco desconcertada por no haber notado la lesión en la mano de Kita el día anterior, rápidamente se disculpó por su descuido. Bajó la cabeza, enterrada entre sus manos entrelazadas. Lo siento, no me di cuenta en absoluto. Kita sintió un alivio inmediato al escuchar esto y le agradeció en silencio a Hayato en su corazón, pero antes de que pudiera expresar su gratitud, pero la lesión no debería ser demasiado grave, estará bien en una semana aproximadamente y no afectará demasiado a la posibilidad de jugar.
La brutal puñalada por la espalda de Hayato casi hizo que Kita escupiera sangre. Incluso añadió otro ataque, preguntándole a Nijika: ¿cuándo puedes jugar? Tengo muchas ganas. Nijika alzó la vista, con expresión preocupada, pero sus ojos revelaban un atisbo de ilusión. Era evidente que llevaba mucho tiempo pensando en actuar en un escenario. Miró a Kita con expectación y sentimientos encontrados. Démosle más tiempo. Todavía necesitamos practicar juntos. Rió, al ver lo impacientes que estaban los dos, finalmente no pudo evitar hablar para detenerlos. Luego le dio instrucciones a Kita: las manos de un artista son muy importantes. Hay que prestarles más atención. Ryo-senpai me dijo que prestara atención a mis manos. De ahora en adelante, estas manos serán más valiosas que mi vida. MMM. La expresión de duda en el rostro de Kita desapareció por completo, y asintió con entusiasmo una y otra vez. Al ver la expresión de Kita, Nijika, que pensó que el problema estaba resuelto, suspiró aliviado y les dijo a los demás: entonces iré a preguntarle a mi hermana. Dicho esto, corrió alegremente hacia Seika, que estaba sentada en el mostrador. Hablando de eso, cuando Seika llegó antes, bajó corriendo desde afuera, con el rostro reflejando una mezcla de confusión somnolienta y pánico aterrador, lo que asustó bastante a los tres. Pero al ver a los tres sentados obedientemente en sus asientos, ignoró su aspecto sudoroso y se dirigió a la barra con semblante severo. En cuanto al motivo de su comportamiento, Hayato, por supuesto, lo sabía perfectamente. Ese era su encanto. Hermana. Nijika le habló con dulzura a su hermana detrás de la barra, pero no dijo nada más. Seika, que estaba hojeando un cuaderno, ya había oído todo lo que estaba pasando aquí. Abrió su agenda casualmente para confirmar y dijo con indiferencia: casualmente, dentro de 2 semanas, la banda telonera no podrá venir debido a circunstancias especiales, así que ustedes pueden sustituirla. Al oír aquel tono aparentemente despectivo, Nijika dio un pisotón con fastidio. Hermana, eres demasiado mala. Pero también sabía que su hermana era exactamente así. Tsundere. Luego la ignoró. Pero la expresión de enfado desapareció rápidamente al darse la vuelta, y sonrió, haciendo un gesto de victoria con la mano a los demás que estaban sentados a la mesa. Hayato y Ryo sonrieron levemente, sintiendo que esta banda incipiente finalmente había dado un pequeño paso adelante, llenos de alegría. Pero los ojos de Kita se volvieron negros y casi se desmaya. 2 semanas se agarró el pecho palpitante. A partir de hoy, será Ikuyo la insomne. Ese despreciable Hayato, seguro que sabía que ella no sabía tocar la guitarra y usó ese método deliberadamente para alejarla, pero ella nunca se rendiría. No pudo evitar quejarse de Hayato, quien la había apuñalado repetidamente antes. Hablando de eso, ¿cómo se llama tu banda? Antes de que Nijika llegara a la mesa, la voz desconcertada de Seika provino de detrás de ella. En este momento, los 4 miembros de la banda miraron fijamente a Seika con la mirada perdida, claramente desconcertados por su pregunta. Entonces los 3 que estaban en la mesa miraron a Nijika, y Nijika también apartó la mirada y miró a los 3 que estaban en la mesa. Los 4 se miraron entre sí y parpadearon. La mirada de Nijika parecía extremadamente inocente y desconcertada. Seika comprendió inmediatamente la situación y luego dijo con voz impotente: tienes que decidir rápidamente. Los 4 se sentaron a la mesa, Nijika se abrazó el pecho, cerró los ojos y se puso a pensar profundamente. El nombre de la banda es muy importante. Cualquier cosa servirá. Ryo dijo esto con las manos apoyadas en la cabeza, los ojos entrecerrados y con aspecto soñoliento. Cuando empezaron a hablar de este tema, ya parecía desinteresada, y ahora daba aún más la impresión de estar a punto de quedarse dormida. Al oír este comentario incomprensible, Nijika replicó con vehemencia y en voz alta: ¿cómo se puede permitir eso? Hayato sentía cierta curiosidad por saber cómo se había elegido el nombre de la banda Kesoku y, al mismo tiempo, se preguntaba si el nombre de la banda cambiaría debido a su apariencia, un efecto mariposa. Observaba a los demás en secreto, con interés. Kita recuperó la compostura al hablar de asuntos ajenos a la actuación. Se tocó la barbilla, ladeó ligeramente la cabeza y reflexionó profundamente. Ryo, molesta por los gritos de Nijika, volvió a entrecerrar los ojos y observó las expresiones pensativas de los demás a su alrededor. Al encontrar aquello muy problemático, su mirada escudriñó a su alrededor y, finalmente, vio una brida de plástico en un cable eléctrico en un rincón de la tienda. Al instante, sintió como si su cerebro hubiera recibido una descarga eléctrica. Brida para cables, Kesoku Band. Sus ojos brillaban y un atisbo de triunfo astuto se reflejaba en su rostro. Nijika. Kesoku, que significa unidad, ¿verdad? Ryo-senpai es realmente increíble.
Kita, quien elogió a Ryo sin pensarlo dos veces, inmediatamente le dio a la sugerencia de Ryo la máxima puntuación, una calificación perfecta antes de la hoja de respuestas. No, esto es un juego de palabras, ¿verdad? Nijika agitó rápidamente la mano, recordándoselo a Kita. No quería que el nombre de la banda, tan importante, fuera un juego de palabras. Ya veo. Sigue siendo una broma, qué increíble. Kita le dijo a Nijika con una sonrisa brillante y radiante. Kita, la chica mágica, emitía una luz deslumbrante. Aunque ambas eran chicas alegres y de un tipo similar, Nijika no pudo resistirse a la energía chispeante de Kita. Kita-chan, para. Nijika gimió, luchando por bloquear ese poder con sus manos. Tras soportarlo, su ropa estaba desaliñada y, con lágrimas en los ojos, dirigió su mirada impotente hacia Hayato, el único que podía permanecer a su lado. Al ver la expresión lastimera de Nijika, Hayato abrió la boca varias veces pero no pudo hablar. Pero como buen pervertido, el corazón de Hayato era duro como el hierro. Ni siquiera la expresión lastimera de Nijika lograría conmoverlo. Contra su conciencia, dijo con actitud juguetona. Este nombre está bastante bien. Ante la presión de la mayoría, incluso Nijika tuvo que aceptarlo. Finalmente, se acercó con los ojos llenos de lágrimas a su hermana mayor y, con voz entrecortada, le dijo. Supongo que es la banda Kesoku. Seika tensó el rostro, apenas logrando contener la risa. Y a continuación, después de que Nijika presentara la solicitud para la actuación y se recompusiera, regresó para continuar la reunión de la banda. Probablemente no sea posible ensayar, ¿qué hacen entonces las demás bandas? Disolver. Ryo interrumpió. Ryo, no hables. Nijika parecía seguir guardando resentimiento por el desastroso nombre que le habían puesto a la banda tiempo atrás. Pero después de terminar de hablar, miró a los otros dos y se relajó un poco al ver que no estaban de acuerdo con Ryo. Normalmente no pasaban mucho tiempo juntos, y ella quería aprovechar esta oportunidad para conocerlos mejor. ¿Qué deberían hacer? ¿Qué tal si vamos a tomar una foto grupal de la banda? Mientras pensaba, de repente oyó a Hayato sugerir eso. Buena idea. Kita volvió a irradiar su energía característica, con la mirada fija en Ryo, perdida al instante en felices fantasías. Todos conocían el corazón de Kita. Nijika suspiró, pero luego sonrió. Aunque no había ni una sola persona normal en la banda aparte de ella, de alguna manera sentía que así era como debían ser quienes tocaban instrumentos. Ella alzó la mano y la cinta roja de su muñeca tembló. Vale, vamos. Cuando el grupo salió a la carretera principal, la combinación especial de 3 chicas y un chico hizo que Hayato se sintiera tan deslumbrante como un rey de harén. Incluso podía sentir las miradas de odio de algunos tipos normales que lo detestaban. Kita-chan está en la misma escuela y clase que Hayato-kun, ¿verdad? Sí, qué coincidencia. Nijika y Kita caminaban delante, charlando, mientras que él y Ryo caminaban detrás. Al ver a los dos que estaban delante charlando tan animadamente, Hayato echó un vistazo a Ryo, que estaba a su lado. Seguía con una expresión impasible, con los ojos medio ocultos por el flequillo, mirando fijamente al frente. Llevaba una camisa negra de color neutro y pantalones negros de corte recto, lo que le daba una fuerte sensación de independencia a la vez que la hacía parecer alta y elegante. Hayato pensó por un momento. Aunque ambos pertenecían a la categoría de personas extrañas, no parecía haber ningún tema del que pudieran hablar. Él sacó a colación un tema de forma casual. ¿Dónde suele ir Ryo a pasar el rato? Kita, que iba delante, se puso rígida al oír hablar de ese tema. ¿Qué hombre tan frívolo al preguntarle directamente a una mujer dónde está? Hablando de eso, tenía cierta curiosidad. Hayato no parecía estar muy familiarizado con ellos. ¿Cuánto tiempo llevaba en la banda? Luego le preguntó a Nijika. Ichichi-senpai, ¿cómo conoció a Hayato-kun a ustedes? Como solo habían pasado 2 días, Nijika lo recordaba con mucha claridad. Fue este mismo miércoles cuando Hayato-kun vino de repente y nos dijo que quería unirse a la banda. ¿El miércoles fue, de esta semana? Kita estaba atónita. Nijika asintió afirmativamente. Al ver a Nijika asentir, una sensación de absurdo creció en su corazón. Después de conocerse solo unos días, ya la llamaba por su nombre de pila, sin siquiera añadir senpai. Este hombre sin duda tenía segundas intenciones. La voz de Hayato provino de atrás. ¿Una tienda de ropa de segunda mano? Nunca he estado allí. Normalmente me gusta ir a lugares desiertos, igual que Ryo. Ryo-senpai está en peligro. No puedes comunicarte con una persona tan frívola. ¿Ah, sí? ¿A dónde sueles ir? Preguntó Ryo. Espacios abiertos, como un malecón junto al mar, o campos llanos, respondió Hayato. ¿No será aburrido? Es muy cómodo relajarse en un espacio abierto. Después de que Hayato terminó de hablar, invitó a Ryo, como era de esperar. ¿Quieres venir y vivir la experiencia? ¿Qué está diciendo este hombre?
Este progreso es demasiado rápido. Los ojos de Kita estaban vacíos, con colores caóticos arremolinándose en ellos. Ir a un lugar desierto para relajarse, vivir una experiencia, ¿cómo pudo permitir que algo así sucediera? Ryo-senpai estará protegido por ella. Temía que Ryo se dejara seducir por ese tipo y aceptara. Si aceptaba, sería demasiado tarde. Al instante, su mirada recorrió todo a su alrededor. Tiendas, calles, vallas de alambre, edificios altos, casas de estilo inusual. Ella lo encontró. Hay una pared bonita allí. Interrumpió apresuradamente la conversación de Hayato y Ryo, señalando vagamente una pequeña casa decorada al estilo veraniego que se encontraba no muy lejos. Hayato hizo una pausa. Instintivamente hizo una invitación, eso estuvo cerca, eso estuvo cerca. Solía llevar a la gente a esos lugares con tanta frecuencia que casi lo hacía por instinto. Los cuatro dirigieron su atención a esa tienda. Ryo, Kita y Hayato estaban de pie junto a la pared lateral de la tienda, mientras que Nijika se situaba a unos pasos de ellos, confirmando el ángulo. Nijika extendió el dedo índice y el pulgar, formando con ambas manos un marco rectangular, apuntándolos hacia los tres. Kita-chan es increíble, combina perfectamente con nuestro fondo. No, simplemente lo vi por casualidad. Kita no esperaba que el lugar que encontró al azar le resultara satisfactorio. Esperaba que Ichichi-senpai no lo dijera solo para seguir la corriente, pues de lo contrario, sentía que su culpa aumentaría. Bueno, entonces iré a preguntar si podemos tomar fotos aquí. Nijika dijo, y como una ráfaga de viento, entró corriendo en la tienda, con su coleta dorada ondeando al compás de sus movimientos. Yo también. Kita no había terminado de hablar cuando de repente recordó que Hayato estaba de pie junto a Ryo. En ese momento, los dos estaban hablando sobre temas relacionados con la actuación. Incluso una conversación normal le provocaba una inmensa sensación de crisis. No puedo irme, gritó Kita para sus adentros. Un instante después, Nijika salió de la tienda dando saltitos y con una sonrisa. Nos dijeron que podíamos sacar todas las fotos que quisiéramos. Entonces démonos prisa y tomemos uno. Kita interrumpió frenéticamente su conversación. Por mucha culpa que sintiera, Kita no se arrepentía. Ishikawa-kun definitivamente no era lo suficientemente bueno para Ryo-senpai. Ella lo detendría aunque eso significara ser pateada hasta la muerte por un caballo. Hayato, interrumpido por Kita, lo encontró divertido. Ver a Kita tan empeñado en impedir que hablara con Ryo fue muy interesante. De hecho, había percibido el mismo sentimiento en Ryo. Los dos sinvergüenzas le jugaron una mala pasada a este tipo en silencio y con sutileza, observando constantemente las expresiones siempre cambiantes de Kita incluso mientras charlaban de forma casual. Sin embargo, cuando llegó el momento de ponerse a trabajar en serio, dejó de perder el tiempo. Hayato avanzó, montó el trípode que había estado llevando y lo colocó en el suelo abierto. ¿Qué te parece este sitio?, les preguntó a los demás. Nijika montó la cámara y comprobó el encuadre en la pantalla de la misma. Un poco más a la izquierda, ¿de acuerdo? Tras confirmar la posición, el grupo comenzó a poner en marcha el cronómetro de forma continua, a tomar fotos y a reconfirmar la posición. Fue solo cuando empezó a sentirse un poco aburrido que Hayato comenzó a comportarse de forma inapropiada. Tras programar el temporizador y prepararse para posar para la foto, Nijika sintió de repente una ráfaga de viento a su lado. Instintivamente, giró la cabeza y se encontró con la mirada de Hayato, aunque sus miradas estaban invertidas. Nijika aún no había comprendido la situación cuando, de repente, sintió un nudo en la garganta al darse cuenta de que algo andaba mal. Hacer clic. Pero nadie miró a la cámara que acababa de tomar la foto. Las tres chicas se quedaron mirando fijamente a Hayato, que había aterrizado de nuevo en el suelo. Hayato hizo el signo de la paz, riendo de forma perversa y arrogante, luego se dirigió al trípode y bajó la cámara. Los tres, llenos de preguntas, se agolparon a su alrededor. Entonces, vieron en la imagen cómo sus propias miradas se desviaban del frente. Esta foto no se puede usar, suspiraron para sus adentros. Lo más impactante, sin embargo, fue que, junto a la niña que posaba de forma adorable, apareció un niño en la imagen como si estuviera colgado boca abajo. Se mantenía perfectamente erguido, invertido con respecto a arriba, como si lo hubieran añadido posteriormente con Photoshop. Al mismo tiempo, su mirada se encontró directamente con la de Nijika. Esta escena creó una extraña sensación de absurdo. Hayato-kun. Nijika, fingiendo enfado, llamó directamente a Hayato por su apellido. Sacarse fotos normales es tan aburrido, ¿no crees que una foto como esta es más divertida? Hayato esbozó una sonrisa complaciente. Esa mirada hizo que Nijika se enfadara y se divirtiera a la vez, pero aún así mantuvo la compostura. A través de sus interacciones durante los últimos días, ella había notado que Hayato a menudo hacía travesuras, y si ella no lo regañaba, él solo se volvía más escandaloso.
Al mismo tiempo, Hayato también era muy despreocupado y no le importaba que las chicas le dieran sermones. Así que ella no lo trató con demasiada cortesía. Da un poco de miedo, pero es bastante singular, dijo Kita tras mirar la foto, y luego se giró hacia Ryo. Ryo parecía bastante complacida, pero tras pensarlo un momento, negó con la cabeza. La foto es interesante, pero no encaja con el estilo de nuestra banda. Gu. Tras ser rechazado repetidamente, Hayato cayó al suelo con expresión de derrota. Las tres chicas miraron a aquel tipo tan tosco con una mezcla de diversión e impotencia. El siguiente, no te quedes ahí tumbado. Nijika, con las manos en las caderas, lo animó. Después de tomar varios tragos, pensaron que casi habían terminado. El teléfono de Hayato sonó. Miró a los tres, que estaban confirmando las fotos, y se alejó unos pasos para contestar la llamada. Hermano, ¿te acuerdas? Hayato apartó el teléfono y miró la hora. Entonces dijo en un tono muy tranquilo. Te he estado esperando toda la mañana. ¿Dónde estás? Estás mintiendo. Al otro lado del teléfono se oyó un suspiro y la voz, melancólica, dijo. Te enviaré mi ubicación. Hayato ni siquiera miró el lugar. Colgó el teléfono y se acercó a los tres, que estaban discutiendo qué foto sería la mejor para la foto de presentación de su banda. Lo siento, tengo que irme primero. Hay algo que necesito terminar en mi vida. Nijika, al oír las extrañas palabras de Hayato, levantó la vista con expresión inexpresiva. ¿Estás bien? Le preguntó a Hayato con preocupación. Por alguna razón, presentía que Hayato no estaba bromeando. Estoy bien. Me voy ahora. Hayato asintió con expresión solemne, luego sacó su teléfono para confirmar la dirección y se puso en posición de correr. Bajo las miradas desconcertadas de los tres. ¡Zas! Se transformó en una ráfaga de viento, desapareciendo de su vista con una velocidad increíble. Unos minutos después, como Hayato se había marchado, los tres no tenían nada más que hacer y planearon regresar a Starry antes de separarse. En ese preciso instante, el teléfono de Kita sonó. Era una publicación de Instagram de alguien a quien seguía. Desconcertada, sacó el teléfono del bolsillo. ¿De quién era esa publicación de Instagram? Solo seguía a unas pocas personas, y ninguna de ellas parecía tener planes especiales para hoy. Encendió la pantalla y le echó un vistazo. De Hayato. No lo puse en silencio cuando simplemente nos seguíamos el uno al otro. Kita suspiró para sus adentros. Pero también sentía curiosidad por saber por qué Hayato había salido corriendo tan rápido. Abrió Instagram y miró. En la foto, Hayato y una chica estaban sentadas en una pastelería, la nueva a la que ella y su amiga habían ido ese día. La chica sostenía la cámara, probablemente con un palo para selfies, sonriendo radiantemente, con una expresión de felicidad que casi desbordaba. Frente a ella estaba Hayato, con una expresión de impotencia, apoyando la barbilla en la mano y mirando hacia la cámara. Hayato tenía novia. Kita se animó de inmediato, pero tras mirar con atención, se fijó en el texto que aparecía a continuación. Tomando postre con mi hermana en la pastelería recién inaugurada. Kita, que estaba llena de alegría y dispuesta a mostrarle la foto a Ryo-senpai, inmediatamente bajó la cabeza con decepción. Llegó la tarde de ese día. Hayato, que estaba en casa jugando ociosamente con su sintetizador, recibió un mensaje de Line de Nijika. ¿Tienes disponibilidad para venir a Starry a hablar sobre los preparativos de la actuación y la lista de canciones? Él respondió. Voy enseguida. Solo esta vez. Tras la llegada de Hayato, e incluso después de que Ryo llegara justo a tiempo, Kita seguía sin aparecer por ningún lado. Nadie esperaba que la reunión de esa mañana fuera la última vez que vieran a Kita antes de la actuación. Pasó el sábado y llegó el domingo. Kita aún no había aparecido en Starry, y ni siquiera había respondido a los mensajes de Line. Fue como si hubiera sufrido un accidente, dejando solo una sombra en el chat grupal de Line de la banda Kesoku. Namu. Ryo juntó las manos, rezando en silencio por el miembro desaparecido. Nijika, que solía ser alegre y vivaz, permaneció sentada en silencio a la mesa, sin mostrar ningún signo de angustia ni atisbo de sonrisa. Mostraba una sensación de impotencia, como si tropezara justo al comenzar un viaje. Pero solo por un momento, se animó de nuevo y les dijo a los dos con voz enérgica. Puede que Kita-chan tenga algo entre manos. Empecemos nuestra reunión. Pero Hayato no se limitó a seguirle la corriente. En cambio, después de que ella habló, la consoló. Nijika, no te pongas tan nerviosa. Mañana iré a clase y preguntaré sobre la situación. Nijika miró a Hayato. Solo él mantuvo una expresión serena de principio a fin, como si ninguna emoción negativa pudiera afectarle. ¿Nerviosa? No, siempre estoy bien. Ella agitó la mano, sonriendo mientras negaba las palabras de Hayato, pero aún así aceptó su ayuda. Entonces, Hayato-kun, te dejo esto a ti.
Posteriormente, los tres comenzaron a hablar sobre las canciones para la presentación, los detalles del escenario, las interacciones con el presentador y otros asuntos. Para el lunes, Hayato sentía curiosidad por la situación de Kita. ¿De verdad se había escapado o le había pasado algo? Además, ¿qué diría ella si él la viera? Esa mañana, no buscó específicamente a Bokchi, sino que caminó rápidamente hacia la escuela. Sin embargo, Bokchi, que iba una docena de pasos detrás de él, detuvo sus pasos vacilantes. Sus ojos verde azulados, algo expectantes, se calmaron poco a poco y bajó la mirada al suelo con expresión abatida. Al llegar al aula, Hayato miró a su alrededor y vio que Kita no había llegado. No tenía prisa por preguntarle a nadie y regresó tranquilamente a su asiento, ignorando por completo el ambiente en el aula que lo menospreciaba totalmente. Cogió el libro de texto que había comprado ese día con Nijika y los demás, sintiendo el tacto de las páginas de papel, pero no tenía muchas ganas de leerlo. Kita llegó tarde, casi a la hora de clase. Entró en el aula sin la sonrisa habitual en su rostro, y solo logró esbozar una sonrisa forzada al saludar a sus amigos. Sentada en su escritorio, miró furtivamente a Hayato con expresión culpable, como si hubiera hecho algo malo, pero su mirada se encontró de repente con la de Hayato, lo que la sobresaltó y la hizo temblar. Luego, con calma, guardó su mochila en el cajón. Sin embargo, Hayato conocía el motivo. Acababa de notar que la mano de Kita tenía vendajes más severos, y que su rostro parecía tener ojeras muy leves, como si hubiera usado maquillaje para cubrirlas. Aunque siempre lo ocultaba, no podía escapar de la mirada del pervertido. Ella sí que es una idiota. Hablando de eso, aunque tocar el bajo duele más en las manos que la guitarra al practicar, no es tan fácil cortarse los dedos. Debe ser bastante difícil llegar a ese extremo. Cuando terminó la clase, Hayato sacó su teléfono, envió un mensaje a la cuenta de Line de Kita, que supuestamente estaba fingiendo estar muerta, y luego se marchó. Subió a la azotea de la escuela. Casi nadie venía allí durante el recreo. La escuela a la que asistía Hayato se encontraba en el nivel más bajo en cuanto a desviación académica. Hacía hincapié en un aprendizaje feliz y una vida maravillosa, centrándose en tener una vida estudiantil fácil, aunque sin descuidar por completo los estudios. El entorno escolar, al igual que su filosofía fundacional, era limpio y hermoso. Una malla protectora de colores vivos rodeaba la espaciosa azotea, el granito rugoso reflejaba algo de luz solar y algunas plantas perennes crecían con exuberancia en el parterre situado en el centro de la azotea. Hayato esperó un buen rato antes de que unos pasos apresurados se acercaran desde la escalera. Kita nunca había silenciado los mensajes de los otros tres miembros de la banda, pero cada vez que veía mensajes de ellos, apagaba rápidamente la pantalla. Ver cómo pasaban de preguntar cuándo vendría, a preguntarse por qué no había venido, y luego a preocuparse. Sentía que había hecho algo imperdonable. Pero en sus manos, su guitarra no producía el sonido correcto por mucho que practicara. Había visto muchísimos vídeos instructivos, practicado durante horas, y no notaba la más mínima mejoría. Y se había lastimado la mano, algo con lo que Ryo-senpai le había dicho que tuviera cuidado. Hasta ese punto, no se atrevió a verlos el sábado por la tarde. Para el lunes, no podía imaginar qué expresión tendría Hayato al verla. Incluso pensó en pedir una baja por enfermedad. Sin embargo, lo que había que afrontar, había que afrontarlo. Después de clase, recibió un mensaje de Line de Hayato. Se preparó para ir a la azotea y declararle sus sentimientos. Esperaba que él pudiera explicarles la situación a los dos ancianos en su nombre. Kita, apresurándose hacia la azotea y sintiéndose culpable, estaba lista para contarlo todo. Lo siento, en realidad yo. Reunió valor, tomó una decisión, y las palabras que había ensayado varias veces en su corazón fueron interrumpidas por Hayato. Ella solo escuchó a Hayato decir con una sonrisa: Kita, no querrás que Ryo-senpai sepa que no sabes tocar la guitarra, ¿verdad? De repente, Kita se quedó paralizada. Kita siempre había sentido que su vida era increíblemente aburrida. Sus notas eran decentes, tenía buena habilidad atlética y bastantes amigos. Todo estaba dentro de lo normal. Sentía que había sido moldeada por diversos entornos. La sociedad, la escuela, los amigos. Siempre haciendo lo correcto, lo que debía hacer. Tan solo una de las innumerables chicas de instituto. Ni siquiera tenía una habilidad especial. Por lo tanto, cuando vio a Ryo-senpai actuando en la calle, se sintió inmediatamente atraída por su actitud poco convencional y su personalidad absolutamente egocéntrica. Así que quiso unirse a una banda e intentar cambiar. Pero, en efecto, algunas cosas son simplemente fantasías. Tras sentarse, no sabía si sentía alivio o si había perdido la esperanza. Ishikawa-kun le acababa de pedir dos pequeños favores. Aunque no lo entendió del todo, como él se ofreció a explicarle la situación a Ryo-senpai, ella aceptó.
Cuando terminó la clase, Kita se dio cuenta de algo de repente al pensar en las peticiones de Hayato. En el aula, parecía estar gestándose un ambiente de aversión colectiva y aislamiento. Apenas estamos empezando el curso escolar, ¿cómo es posible? Últimamente, había estado ocupada practicando y pensando en Ryo-senpai, así que no se había dado cuenta de esto. Hablando de eso, Ishikawa-kun debería ser muy consciente de ello. Esto sería muy malo si continuara. Pero ¿por qué le preguntaría, no hables por mí en clase? Bokchi estaba bastante preocupado por Hayato. Aunque resultaba extraño, ella misma vestía un chándal deslucido y estaba acurrucada en el almacén de la escuela, comiendo su bento sola. Pero no podía evitar preocuparse por aquel chico, que parecía tan alegre y despreocupado. Si pasaba demasiado tiempo con alguien como ella, también perdería a sus amigos. Apenas estamos empezando el curso escolar, y no estar con los amigos durante tanto tiempo sería muy malo, ¿verdad? ¿Será que Ishikawa-kun tampoco tiene amigos? Al pensar en esto, Bokchi esbozó una sonrisa tan radiante que parecía derretirse. Era demasiado bueno para ser verdad conocer a alguien como ella, pero inmediatamente negó con la cabeza. No, eso no debería ser posible. Un personaje como Ishikawa-kun debe, en su fantasía, Hayato, con una sonrisa radiante y llena de energía, cubierta de sudor y con la sensación de la victoria, regresó junto a un grupo de chicas que la animaban, aceptando las bebidas que le ofrecían con una risa contagiosa. Con un movimiento refrescante, parecido a un anuncio, acompañado por ellos, tragó saliva. Su corazón no pudo soportarlo más. Su sombrío ser interior iba a ser calcinado hasta la muerte. No pienses en ello, no pienses en ello. Bokchi pensó esto, pero no pudo evitar sentir un poco más de temor hacia Hayato. Se retiró en silencio aún más hacia el rincón. Tum tum. Se oyeron golpes en la pared. Solo había una persona que usaría un gesto tan juguetón para alertarla, ¿verdad? Por favor, pase. Aunque no era su casa, lo dijo igualmente, y a ella misma le pareció muy extraño. Hayato también se escondió en un rincón, pero notó que hoy Bokchi parecía estar sentado un poco más adentro de lo habitual. Sin embargo, no se acercó, sino que permaneció sentado en su sitio de siempre. La luz que entraba desde arriba de la escalera se proyectaba horizontalmente sobre sus hombros. Siento mucho lo del otro día, te asusté muchísimo. Volvió a disculparse. Ese viernes, después de que Hayato confirmara su identidad como pervertido, el rostro de Bokchi quedó paralizado por el miedo y se desmayó. También lo sobresaltó. ¿Podría un ser humano hacer eso? Ah, no, está bien. Bokchi inclinó ligeramente la cabeza y la sacudió suavemente, mientras que su mano sobre la caja bento no mostraba ninguna intención de abrirla. Ni siquiera se atreve a abrir su fiambrera antes de que los demás empiecen a comer, ¿verdad? Hayato pensó, pero no prestó mucha atención mientras abría su bento. Brócoli, tomates cherry, tempura, trozos de pollo frito, salchichas de pulpo. Diversos alimentos estaban dispuestos de forma muy atractiva en la caja bento. La coordinación de los colores y el equilibrio entre la carne y las verduras demostraban claramente el esmero de la familia. Agradeció en silencio a su madre, que se había levantado temprano para preparar con esmero su bento. Entonces Hayato miró al otro lado. Bokchi también abrió con cautela su bento, colocándolo sobre su regazo, sacó el termo con la sopa y, al mismo tiempo, extrajo los palillos que estaban junto al termo. Luego, sujetando los palillos, abrazó el bento con ambas manos. Sus movimientos eran precisos y deliberados. Su actitud cautelosa tenía un encanto débil y tierno, como si temiera que le arrebataran el almuerzo. Voy a comer. Tras unos cuantos bocados, Hayato notó que el rostro de Bokchi palidecía por los nervios. Observó su bento. Gotou-san, ¿te gustaría intercambiar bentos? Intercambia los bentos. Esto acaba de suceder. Bokchi se quedó atónito. Sabía que, en apariencia, esta era una forma de que los amigos reforzaran su comunicación, pero en realidad, era una manera de confirmar el estatus del otro. El fuerte podía disfrutar de la comida más deliciosa del bento del otro, mientras que el débil solo podía comer el papel de envolver para mostrar su misión. Bokchi comenzó a temblar. Ella miró. Los mejores elementos de su bento eran pollo frito, trozos de pescado con tomate y rollitos de huevo dorados. En el bento de la otra persona, no había nada. Ni siquiera papel para envolver. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Intercambio? Hayato preguntó. Bokchi asintió con la cabeza profundamente. Hayato empujó un poco su bento hacia adelante, dejando que ella empezara primero. Bokchi extendió temblorosamente sus palillos, cogió algo y lo colocó en su propia fiambrera. Hayato se quedó estupefacto. ¿Por qué te llevaste mi arroz? Sus palabras hicieron que la expresión de Bokchi se desmoronara al instante, y la mano que sostenía los palillos le temblaba violentamente. ¿El arroz? ¿Tampoco está permitido el arroz?
Con voz temblorosa, devolvió el arroz y, como si recogiera una brizna de aire, lo metió en su propia fiambrera. Hayato reprimió una risa. No es de extrañar que Nijika y los demás personajes de la historia dijeran que Bokchi era interesante. De hecho, sus acciones siempre eran inesperadas. Hayato miró el bento que le ofrecieron respetuosamente los demás y, sin ceremonias, cogió un rollo de huevo dorado. Entonces, cuando la otra persona retiró el objeto, él rápidamente le dio un trozo de pollo frito. ¿Eh? Bokchi se quedó paralizada por un momento, pero su expresión volvió instantáneamente a la normalidad. No seas demasiado reservado. Hayato terminó de hablar y se comió la tortilla sin dudarlo. La fiambrera de Bokchi debió de haberla hecho su madre. Estaba bastante buena. Tras haber comido casi todo, los dos bebieron sopa de miso caliente y comenzaron a charlar, aunque interrogar o incluso contrainterrogar sería una descripción más apropiada que charlar. Gotou-san, además de practicar guitarra, ¿sueles hacer algo más? No. ¿No sales a jugar? Ah, no. ¿Así que solo practicas la guitarra tú solo? ¿Nunca has actuado en público? Bokchi, cuyo rostro ya estaba pálido, tosió una gran cantidad de sangre tras escuchar las preguntas de Hayato. Parecía que el interrogatorio continuo le había asestado un golpe durísimo, causándole muchísimo daño con este ataque directo. Se tapó la boca y, como si se explicara a sí misma, habló en un tono como si estuviera pronunciando sus últimas palabras. Yo, he subido versiones de canciones populares de banda internet. Hayato asintió en silencio para sí mismo. No había sido en vano que hubiera dedicado tanto tiempo a derribar sus defensas psicológicas. Consiguió que ella confesara. Gotou-san, ¿estás bien? Aunque pensaba eso, también le sorprendió la reacción exagerada de Bokchi. Él la ayudó rápidamente a limpiar la sangre que había brotado y la sostuvo mientras ella se apoyaba contra la pared limpia para descansar. Si no quieres, no lo digas. Hayato la tranquilizó con un tono severo. Ishikawa-kun, Bokchi estaba tan conmovida que casi se echó a llorar. Realmente era una muy buena persona. Luego, Hayato preparó las cajas bento tanto de él como de Bokchi. Aquí. Le devolvió el bento a Bokchi y luego sacó su teléfono para mirar la hora. Aún quedaba mucho tiempo antes de que terminara la pausa para el almuerzo, pero recordó que Bokchi solo se escondía allí cuando comía. Durante sus ratos de descanso, ella seguía descansando en su propio asiento. Él no la retendría más tiempo. Bueno, ya es hora de que yo también vuelva. Ah, gracias. Bokchi dijo rápidamente. Hayato, que estaba a punto de marcharse, sonrió y devolvió el saludo con la mano. Entonces, como si de repente recordara algo, preguntó. Por cierto, ¿cuál es el nombre de usuario que usa Gotou-san para subir vídeos? Guitarra. Las palabras de Bokchi, que parecían algo alegres, se quedaron atascadas a mitad de camino. Repasó rápidamente en su mente la presentación personal de su cuenta. Una chica de secundaria extremadamente popular, no, ahora estudiante de preparatoria, cuyo novio es el as del equipo de baloncesto, tiene más de 1000 amigos en line y frecuenta diariamente varios karaokes, salas de juegos y otros lugares populares. ¿Qué debo hacer? ¿Por qué dije que subí vídeos? El insecto guitarrista. Bokchi cambió repentinamente su respuesta. Como persona que padece ansiedad social, este tipo de autoengaño para protegerse le resultaba natural. Hayato asintió, y entonces apareció un atisbo de vacilación en su rostro. Gotou-san, últimamente he estado un poco ocupado con algo. Mejor no te acerques, pero te animaré en línea. Pensó un momento y dio un plazo específico. Debería estar bien en 1 o 2 semanas. Almorcemos juntos de nuevo entonces. Ah, vale. Al verlo marcharse, Bokchi se sintió desanimado. Probablemente no volvería a almorzar con ella. Después de todo, era una persona muy extraña. El pollo frito está tan rico, debería intentar aprender a prepararlo. Dejó escapar un suave suspiro, abrió rápidamente su teléfono y creó una nueva cuenta de Guitarist Bug en YouTube. Después de clase, Hayato fue a Starry como de costumbre. En cuanto entró en la tienda, se encontró con la mirada de Nijika, que rápidamente se dirigió hacia la puerta. La expectación en los ojos de Nijika brilló brevemente, para luego transformarse en una suave sonrisa. Hayato-kun, has llegado muy temprano hoy. Hayato debería haber dicho eso. La escuela de Nijika y Ryo-senpai estaba claramente más lejos de Starry, y las reglas de su escuela eran más estrictas, pero hoy ambos parecían haber estado esperando durante un buen rato. ¿Cómo lo consiguieron? La mirada de Nijika hizo que Hayato dudara. Originalmente, había planeado controlar la trama, asegurándose de que Nijika convenciera a Bokchi para unirse a la banda. Después de todo, no podía estar seguro de si, en caso de que él mismo involucrara a Bokchi, la banda sufriría algún cambio. No sería bueno que las relaciones entre ellos cambiaran. Para ser incluso más jóvenes que un pervertido como yo, ustedes dos son realmente increíbles.
Hayato se cubrió el rostro con los dedos extendidos y bajó los escalones uno por uno con aire de orgullo. Nijika sonrió con impotencia y luego se puso de pie. Bueno, ahora que Hayato-kun está aquí, empecemos a practicar, todos. Ella no le preguntó nada a Hayato sobre su reunión con Kita hoy. Ryo-senpai también asintió y se puso de pie. Espera. Hayato extendió la mano. Los dos giraron la cabeza y lo miraron. Él había caminado detrás de ellos. De hecho, hoy conocí a Kita. Hayato terminó de hablar, pero el rostro de Nijika no mostraba mucha felicidad. Ella respondió con calma. Aquí tenéis un vídeo de disculpa de su parte. Hayato sacó su teléfono del bolsillo y mostró el vídeo que originalmente había planeado mostrarle a Nijika el último día. Para un pervertido como él, diseñar y controlar las acciones de otras personas era algo a lo que le costaba acostumbrarse. Solo cuando dejó de pensar en esas cosas se sintió él mismo. Y había muchas maneras de conseguir que Bokchi entrara en la banda. Nijika y Ryo-senpai intercambiaron miradas de sorpresa, luego miraron a Hayato con preocupación, preguntándose si le había hecho algo excesivo a Kita. A Hayato no le importaron sus miradas, dejó el teléfono sobre la mesa y comenzó la reproducción. Ryo-senpai, Ichichi-senpai, lo siento mucho. Kita aparecía en el vídeo grabado con el teléfono, ilesa y sin sentirse amenazada. Explicó con seriedad los motivos por los que se unió a la banda y otras causas, y se disculpó sinceramente por sus acciones impulsivas, su reticencia a dar explicaciones y su pretensión de tener experiencia. Tras presenciar la escena, Nijika no se enfadó. Al contrario, pareció aliviada y recuperó de inmediato su semblante alegre. Ah, ya veo. Deberías habérnoslo dicho antes. El resplandor de un ángel. Hayato se emocionó hasta las lágrimas. Sin embargo, también intentó reconducir la trama. Además, la mano de Kita resultó hoy más gravemente herida, e incluso tenía ojeras. Podría ser. Nijika pensó inmediatamente en una posibilidad y miró a Hayato con expresión de asombro. Hayato asintió. Pero Ryo-senpai dijo. Debemos recordarle que su mano se dañará. Se lo diré enseguida. Nijika sacó rápidamente su teléfono y tocó la pantalla con rapidez. Ya se lo dije. Hayato sonrió y guardó su teléfono, que ya había terminado de reproducirse, en su bolsillo. Hablando de eso, líder, ¿le gustaría esperar a nuestro miembro de la banda? ¿Líder? Nijika miró a Hayato confundida, y entonces se dio cuenta de que se refería a ella. Al oír las palabras de Hayato, esbozó una sonrisa radiante, una sonrisa cálida que parecía convertir este espacio subterráneo en un paraíso. Saltó alegremente sobre las puntas de los pies, su coleta se balanceó ligeramente y dijo con espíritu juvenil. Por supuesto. Pero no esperes que Kita juegue muy bien. Al entrar en la sala de ensayo, Ryo-senpai se lo recordó a los dos. De hecho, por mucho que practique, es imposible aprender algo significativo en poco más de una semana. Nijika habló, pero como si estuviera pensando en algo extraño, su mirada se dirigió involuntariamente hacia Hayato, quien no dejaba de adoptar diversas poses a su lado. Mientras trasciendas la humanidad y te conviertas en un pervertido, no hay nada que no puedas hacer. Hayato, que se había desinhibido por completo frente a los dos, dijo con orgullo. Kita-chan probablemente no pueda hacer eso, ¿verdad? Nijika suspiró, pero no pareció importarle en absoluto. No pasa nada, la mayoría de las primeras actuaciones de las bandas son un desastre. Solo tenemos que avanzar paso a paso. Mientras hablaba, avanzaba poco a poco. Hayato se acercó y le dio una palmada en el hombro a Nijika. Aunque pueda parecer un poco grosero, Nijika sin duda será una buena madre en el futuro. Nijika simplemente parpadeó sin expresión después de que la molestaran. ¿Por qué? ¿Cómo pasó de ser esposa a ser madre directamente? Entonces se dio cuenta de que esos dos miembros de la banda parecían tener corazones de acero y no necesitaban su consuelo en absoluto. Sus palabras fueron pronunciadas a maniquíes de madera. Aunque se sentía agotada mentalmente, también sintió una sensación de alivio. Era bueno que todos fueran tan fuertes. Bueno, entonces, sin más preámbulos, comencemos a practicar. Oh, la voz potente de Hayato animó instantáneamente el ambiente. Y así comenzó la vida de Hayato. Comportarse como un pervertido en casa por la mañana, mantenerse apartado en la escuela durante el almuerzo, comportarse como un pervertido en Starry por la tarde y estudiar solo en casa por la noche. Una semana después. Por la noche, la familia Ishikawa estaba cenando. Jinpei miró a su hijo, cuyas cejas esbozaban una sonrisa, y tuvo un mal presentimiento. En general, su hijo siempre sonreía, pero solo cuando empezó a llamarse a sí mismo pervertido o a hacer cosas pervertidas sonrió con tanta alegría. Tenía el presentimiento de que alguien estaba a punto de sufrir una terrible mala suerte. Hayato-kun, no hagas nada ilegal.
Después de terminar de hablar, notó la anticipación de Hayato que prácticamente brotaba de su corazón, mientras decía con una sonrisa, fingiendo dificultad, «Oh, ¿qué debo hacer?». En la mesa, los otros tres temblaron y, al unísono, dejaron sus cuencos y palillos. Ningún ser vivo se atreve a comer en situaciones peligrosas, y los humanos no son una excepción. La persona que estaba frente a Ginpei enderezó el cuello, sin atreverse a girar la cabeza, y murmuró en silencio, «Llama a la policía rápidamente». Sus padres, sentados frente a Hayato, leyeron sus palabras en la forma de los labios de su hija, pero no se atrevieron a hablar, expresándose solo con la mirada. No pueden controlar a este tipo. No trasladen el peligro a las instituciones públicas. Finalmente, los tres se miraron y decidieron. Tomaron sus manos juntas. Namu. Aunque estaban bromeando de esa manera, Ginpei tenía mucha confianza en su hijo y estaba orgulloso de él. Hace años, cuando él y su esposa tenían conflictos debido a su mala relación y vivían separados, fue su hijo de 7 años quien les dio la charla. A pesar de que un niño de tan solo unos años, y encima su propio hijo, le estaba dando una charla, inexplicablemente no sintió enfado. Después de todo, las palabras de Hayato-kun en aquel momento fueron demasiado impactantes.